Pro subdelegado do Goberno, o anuncio feito a semana pasada pola conselleira de Vivenda sobre o proxecto da Xunta de construir máis vivendas públicas na parcela do Parque de Maquinaria da Avenida de Uruguai é unha gamberrada. Es una especie de gamberrada, siendo suave, institucional de la conselleira de Vivienda. Ahora que la derecha consiguió poner de moda el tema de la ocupación en el ámbito social y mediático, yo creo que nos ha demostrado pues, un ejemplo paradigmático de lo que significa ocupar un espacio, ¿no? Pues primero rompe lo que es la cortesía institucional. Esto es algo parecido a si yo, el gobierno de España va, pues no sé, al hueco de la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela y dice que quiere pues construir allí una instalación, lo que sea, o viviendas también de protección. María Martínez Allegue asegurara na súa visita aos terreos que a Xunta é propietaria do 75% da parcela, polo que a intención era pedir ao Estado a cesión do 25% restante para completar o proxecto. Pero hoxe Abel Losada defendeu que só o 37% é de titularidade autonómica. Pues ese 37% digamos, de control de la Xunta de Galicia, que se corresponde pues, con las edificaciones, se estaba negociando entre la Xunta y el Estado pues una ampliación de algunos espacios para llegar aproximadamente a una relación de un 57% del espacio, de la superficie total, que son 2.768 metros cuadrados, 57% del Ministerio y el 43% de la Xunta. Losada asegurou que o Goberno do Estado sí que está a facer uso destas instalacións. Empréganse, dixo, para depósito e taller de vehículos e maquinaria estatal. Pues es reivindicar primero el espacio, la utilidad del espacio. El espacio se está utilizando, el patio es imprescindible para la maniobrabilidad de los vehículos en algunos casos turismos, pero también camiones, y por lo tanto, bueno, pues, en fin, pediría respeto institucional y un poco de seriedad. Ademais, Losada ve tralo anuncio de Martínez Allegue un interese electoral. A mí me pareció, cuando lo vi, literalmente una ocurrencia que, bueno, no sé muy bien a qué responde. Insisto, yo creo que responde, bueno, yo entiendo que ella quiera ser candidata del Partido Popular a la alcaldía de Pontevedra, pero hombre, que, en fin, que se paguen las campañas electorales el PP.